Muy buenos días a todos ustedes. Hoy les haré una breve presentación del doctor Alfonso Castro Castro, médico por la Universidad de Guadalajara, posgrado en neurofisiología en el Hospital de Addenbrooke en neurología por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Maestría en educación especial por la Normal de Especialidades, diplomada en neuropsicología clínica por el Hospital Civil de Guadalajara, diplomado en trastornos de la atención por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es director médico de Cuidaré AC, coordinador de diagnóstico neurológico de la Unidad de Atención Neurociencias UAN, autor del glosario médico de educación especial, asesor de tesis en el área biomédica en diferentes instituciones, conferencista en el TDA a nivel nacional e internacional, consulta privada en niños con necesidades educativas especiales y creador de escuelas para padres en YouTube. Y nos va a presentar el tema Impacto neurológico en niños durante el confinamiento. Le recuerdo al ponente que tiene 30 minutos para su presentación y que 5 minutos antes sonará una alarma que le hará saber el tiempo que le queda. Y le cedo la palabra al doctor Alfonso Castro Castro. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a toda la Universidad de Especialidades por esta invitación. Pues qué barbaridad, al licenciado Barrios, a Leslie, a infinidad de gente que he estado en contacto con ellos para esta invitación. Les agradezco muchísimo. Ese es un tema interesante, apasionado y sobre todo muy actualizado para hablar sobre el impacto neurológico ahora con el confinamiento, ¿verdad? Es muy importante, antes que nada, pues, diferenciar esa palabra porque frecuentemente utilizamos hacinamiento en vez de confinamiento. Y es muy importante que el impacto neurológico es en ambos casos. El hacinamiento es el amontonamiento, el estar encerrados, el estar uno encima de otro, el estar toda la familia en un cuartito, en un baño, en la cocina, qué sé yo. Y el confinamiento legalmente es a veces hasta estar fuera de su lugar, en un lugar limitado y demás cosas. Es una palabra que más bien la utilizamos legalmente, pero el confinamiento es estar encerrado, así sea solito o cada quien en su cuarto, pero estamos confinados. ¿Y qué es lo que pasa con esto a nivel neurológico? A nivel neurológico es muy importante ver qué es lo que está pasando en cuanto los cambios a nivel de neurotransmisores y demás cosas. Vamos a pedirle a la persona que nos está apoyando ahí que nos pase la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, por favor. Esas son mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Normal Superior de Especialidades y Cuidar, la institución a la que dediqué mucho tiempo atendiendo a niños con discapacidad intelectual. Muy bien, la que sigue, por favor. Existe una evolución histórica sobre lo que ha impactado el confinamiento o diferentes situaciones que nos llevan a la depresión, nos llevan a la ansiedad y demás cosas. Desde el siglo antepasado se iniciaron algunos estudios sobre lo que generaba cada una de estas cosas. Ciertamente lo que genera es el cambio de la rutina, es el cambio de nuestro proyecto que nos saca del camino y demás cosas y que tiene un impacto a nivel cerebral. En unos 20, 23 minutos estaré terminando con un esquema precisamente qué pasa con todo esto. ¿Qué pasa cuando ese impacto no lo esperaba, me sacan totalmente, les decía, de la rutina y esto me empieza a generar miedo, me empieza a generar inseguridad? Y dentro de todas las palabras esas no me voy a meter a definirlas, solo la penúltima, la parasomnia, esa a lo mejor puede ser un poco rara porque es trastornos relacionados en el sueño, pesadillas, terrores nocturnos, enuresis, encopresis, bruxismo, trismus, sonambulismo, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa cuando los diferentes neurotransmisores empiezan a cambiar? Los diferentes neurotransmisores empiezan a generar cada uno de estos síntomas. La que sigue, por favor. Muy bien, el estrés principalmente es lo que lo va a generar.
Obviamente, ustedes recuerdan hace un poquito más de un año, cuando a partir del 13 de marzo se declaró una pandemia definitivamente, en la cual una pandemia, ustedes saben, es una epidemia a nivel mundial, porque frecuentemente decimos pandemia mundial y considero que eso pudiera ser un sinónimo, ¿verdad? Entonces, es una epidemia a nivel mundial en el cual, bueno, pues me dieron 2, 3 días de descanso. Aquí en Jalisco, acuérdense que nos dijeron, ¿qué les parece si nos guardamos 5 días? Nadie sale, las rutas de camiones empezaron a disminuir, los antros se cerraron y demás cosas. Ah, pues está muy bien, eso sirve de descanso y más cosas. Pero ya cuando nos dijeron una semana, no, pues ¿saben qué? Después de Semana Santa, después de agosto, las escuelas se cerraron y demás cosas. Eso nos genera estrés porque eso viene a causar lo que decía inicialmente, que te saca totalmente de la rutina. Dice ahí mismo, es una situación rara y ocasional y que para muchos puede llegar a ser parte de su vida diaria, porque mucha gente ya de por sí vivía en un encierro y demás cosas. Por lo tanto, ahí mismo la diapositiva dice que cada quien construimos nuestra propia significación. ¿Cuánta gente dice, no, hombre, olvídate, ahí me sirvió muchísimo, limpié la casa, el closet, la cocina, la despensa y demás cosas, y eso me ha ayudado muchísimo? Y toda la demás gente, no, es que nosotros todos los miércoles comíamos con la abuelita y los sábados íbamos al parque con los niños y están cerrados y demás cosas. Entonces, definitivamente, en cada uno de nosotros no podemos generalizar. No podemos generalizar. Así como para una persona el cortar una relación amorosa puede ser lo mejor que le ha pasado en su vida, a otra persona puede ser el motivo de que caiga en una depresión tremenda. Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, es cierto, a veces el estrés es inevitable, como en este caso. Como en este caso. No puedo respirar con el cubrebocas, no me parece bien, porque ya ven que al principio nos solicitaban, hasta que usábamos guantes inclusive. Yo en mi caso, en la consulta privada, utilizo cubrebocas, careta inclusive, y demás, y me cuesta trabajo. Ya después de un año, pues ya he empezado a acostumbrarme, pero definitivamente hay veces que el estrés es inevitable, dice, o hasta necesario. Bueno, dependiendo de las competencias, me acuerdo en mis primeras conferencias hace como 40 años y demás cosas, pues definitivamente. Pero el problema no es el estrés, queridísimo público. El problema, pues el estrés es parte de tu vida en la actualidad. Bueno, ha sido en toda la historia de la vida. Sin embargo, el problema es que interfiera con la calidad de vida. Cuando te empieza a generar angustia, cuando te empieza a generar depresión, esa es la principal bronca. Entonces, ahí es como tenemos que participar, ahí es como tenemos que hacer. ¿Qué voy a hacer con el estrés? Empiezo a dormir mejor, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a hacer cambios en la dieta. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánta gente resultó ser súper productiva en la pandemia? ¿Cuánta gente? Yo en lo personal conozco gente que hizo cursos en línea, ha seguido trabajando, el home office famoso resultó ser un éxito, etcétera. Entonces, por eso para mí es importantísimo en la parte de abajo de esta diapositiva, dice que cuando no estás haciendo algo, por eso que te está estresando, aguas, lo estás empeorando. La que sigue, por favor. Muy bien. Pero ¿qué pasa en nuestra sangre, inclusive, en nuestros órganos, aparatos y sistemas? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando este llega al cerebro. Fíjense, en cuanto a la genética, se encuentra el mal funcionamiento de genes que regulan el desarrollo del sistema nervioso. Entre el tercer y el séptimo mes, o sea, cuando éramos un embrión y nos convertimos en feto a los 3 meses y hasta al séptimo, que ya estamos casi listos para nacer, sí, se está regulando unos genes que se consideran, de acuerdo al estudio de la genética, está entre el 10º y el 20 pares. Aquí se va a oír algo contraproducente porque voy a decir los pares nones, o sea, entre el 10º y el 20º, el par 11, 13, 15, 17 y 19 se han descubierto que tienen mucho que ver con la susceptibilidad que tenemos nosotros para la respuesta del estrés. Hay un núcleo, se llama núcleo de Raffet, en la parte central del cerebro. Si nosotros nos metemos por el paladar,
hasta el fondo está, termina el tallo cerebral, está el sistema piramidal, luego viene una herradura ahí que es el sistema límbico. Todos queridísimos alumnos de la Escuela de Psicología, por cierto, ni los saludé. Buenos días a todos. Yo creo que ustedes han llevado esa materia de la neurofisiología o bases biológicas y demás cosas. Ya han oído hablar del sistema límbico, donde está la amígdala, el hipocampo y demás cosas. Bien, pues ahí esos pares nones entre el tercer y séptimo mes de embarazo presentan una neurogénesis o neurogenesis muy escasa, o sea, no se desarrollan como deben de desarrollarse. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que suceda? Híjole, qué pena. Lamento decirles que no sabemos todavía. No sabemos todavía. Precisamente por eso se le da a la mujer embarazada un buen tratamiento, el ácido fólico, que siga con su vida activa durante el embarazo como la presentaba anteriormente, una buena alimentación, que no se estrese. Todo eso son factores de riesgo que pueden. Un factor de riesgo, acuérdense, es la posibilidad de que algo suceda. No es algo seguro. Entonces, un factor de riesgo va a ser una posibilidad, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa neurogénesis escasa, ¿qué pasa en el cerebro? De ahí, lo que es la parte frontal y más que nada la parte prefrontal, que tiene que ver mucho con el estrés y las funciones ejecutivas, lo que es atención, percepción, memoria, aprendizaje y lenguaje, se ven afectadas. Ustedes saben que esas 5 principales funciones cerebrales superiores, si ya las tenemos bien, ya las hicimos. Si no las tenemos mal, todo lo demás viene por añadidura totalmente dañado. Juicio, análisis, razonamiento, imaginación, creatividad, orientación espaciotemporal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa parte se ve dañada en el estrés. La parte frontal y prefrontal. La parte temporal, le decía, donde está la decodificación del lenguaje y lo visoespacial, es cómo voy a interpretar lo que estoy viendo, cómo voy a interpretar el que me tengan encerrado y no puedo salir ni a la tienda. ¿Sí? O sea, ya el súper me lo traen a la puerta, la misa la veo a través de internet, todo a través, cambia la rutina y cambia totalmente eso y cambia el efecto en el tejido cerebral. Luego, ahí dice la tercera parte, lo que mencionaba, las estructuras del sistema límbico, de la amígdala, hipocampo y giro cingulado, que tienen una relación directa sobre un sistema que es el simpático y parasimpático, que llevan a cabo las funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y demás cosas. Y fíjense cómo viene como una cascada, se viene desencadenando. Esto afecta al sistema dopaminérgico. Si ustedes recuerdan, pues la dopamina es el neurotransmisor de la alegría, del amor, del erotismo y demás cosas. Entonces, y tiene mucho que ver con la serotonina con la que se tiene que estar equilibrando. Entonces, se desequilibra todo esto. Entonces, fíjense cómo el sistema límbico manda el efecto a la corteza manda el efecto a todo lo demás y viene ya todo desencadenado. ¿Sí? La que sigue, por favor. El problema es la respuesta. ¿Qué va a ocurrir en el niño? Me quiero morir, no quiero seguir con esta vida, oigo a mis papás que se pelean más que antes, no puedo salir a jugar con mis compañeritos, me encantaba que me mandaban a la tienda porque agarraba 1, 2, 3 monedas ahí para mi dulce o qué sé yo, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces viene un trastorno desintegrativo que se manifiesta en el lenguaje expresivo receptivo. Expresivo receptivo es que el niño debe de dar una respuesta al estímulo que está recibiendo, ¿sí? Se ve afectada las competencias sociales adaptativas, aguas, el control de esfínteres, el niño cae en periodos de enuresis y encopresis, el juego se ve afectado, las destrezas motoras, sobre todo cuando no hay mucho campo, porque yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que mínimo 20 minutos de ejercicio y obviamente las mamás me dicen, ay doctor, pues están los clubes cerrados, la unidad deportiva, no, ahí en casa que se ponga a subir y bajar escaleras, que haga sentadillas, lagartijas y demás cosas, obviamente las destrezas motoras no van a tener el mismo impacto que lo hiciéramos al aire libre, ¿verdad? Entonces, y la actividad mental se ve alterada definitivamente. La que sigue, por favor. Y fíjense,
El trastorno y limitaciones en cuanto a la imaginación es diferente. El niño sale a la calle, ve gente jugar en el parque, ve gente cómo cruza la calle, cómo va en el coche, y eso le da muchas ideas dentro del simbolismo del juego, dentro de lo que es de la situación lúdica en el modus operandi del niño. Entonces, esto se empieza a afectar. Hay una ausencia completa del juego simbólico, perdón. Los juegos funcionales elementales con los cuales el niño sobrevive se ven afectados, ficciones extrañas y poco imaginativas, y la limitante en el contenido. A mí me cuesta mucho trabajo porque yo le digo al niño, cuando estás en línea, ¿te cuesta trabajo poner atención? Híjole. Yo, como lo dijo la persona que me hizo el favor de presentarme, soy neurólogo pediatra, entonces por lo tanto veo niños, muchos niños con daño cerebral, déficit de atención, problemas de lenguaje, síndrome convulsivo y demás cosas. Entonces, mi niño, mi paciente, le cuesta trabajo poner atención en un salón de clases con la maestra aquí enfrente. Ahora imagínense, en línea definitivamente, que está viendo que se cruzó el perrito, que el mismo mascota llegó y le está haciendo cosquillas en los pies, la mamá está atrás de la computadora diciendo que si que quiere desayunar, que ya se va al trabajo y demás cosas. Entonces, definitivamente, todo eso lo va limitando en cuanto a los contenidos. Muy bien. Por lo tanto, la que sigue, por favor. Fíjense bien. Trastorno desintegrativo de la niñez, dificultades en cuanto al tenido, ¿sí? Trastorno del sentido de la actividad. Por ejemplo, empiezan a presentarse conductas sin propósito, actividades funcionales muy cortas y definitivamente a todos a ver si tengo la idea, pero no sé cómo decírselos. En el número 4, lo que es el número 4 de esta diapositiva. A todos nos motiva nuestro proyecto de vida, a todos nos motiva nuestra situación de que qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el fin de semana y demás cosas. Y el no tener la seguridad, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a ir a ver a mi abuelita? ¿Cuándo voy a ir al parque? ¿Cuándo me van a llevar al cine? ¿Cuándo vamos a salir de vacaciones? Sí, le permite una desintegración completa por no tener esa imagen en el futuro. La que sigue, por favor. Bien, con este antecedente, se han de imaginar, queridísimo público, que el niño recibe mucha información. Hagan de cuenta cada enchufe que ustedes ven en la cabeza de este dibujo. Es una información y formación diferente. Y normalmente, sin pandemia, sin confinamiento y con mucha más razón, sin hacinamiento, si yo quiero hablar de una película, si yo quiero hablar de un actor, si yo quiero hablar de una mujer, si yo quiero de lo que sea, yo sé más o menos dónde está la información y conecto, ¿cómo decir? Es una forma simbólica, definitivamente, ¿sí? Conecto en donde sé, sí, yo me acuerdo que lo leí en un periódico, sí, yo me acuerdo que lo vi en una película. El confinamiento aumenta la actividad eléctrica, eso es muy importante explicarlo mejor. En el corazón tenemos 60, 70 latidos por minuto. En los pulmones tenemos 15, 20 respiraciones por minuto. En el cerebro tenemos una actividad eléctrica de 5 a 10 ciclos por segundo de la actividad eléctrica neuronal. Esta se ve acelerada ante situaciones de confinamiento y obviamente la respuesta no va a ser la misma, definitivamente. Muy bien, entonces la que sigue, por favor. ¿Y qué va a pasar en el cerebro? En el cerebro va a causar muchísimas cosas, ¿sí? Dice, el cerebro deprimido presenta problemas en la amígdala, lo que les decía del sistema límbico. Presenta problemas en la amígdala, tanto de que la amígdala no tiene la estimulación constante, y esta puede cambiar de tamaño, ya sea que se vaya achicanando, si me disculpan la palabra, que se vaya encogiendo o se dilate demasiado. Y nuestras emociones, que tienen mucho que ver con la amígdala, es dañada. Por lo tanto, la que sigue, por favor. El estrés daña las células cerebrales, definitivamente. Fíjense que cuando me hicieron el favor aquí los organizadores de esta jornada de UNE, del tema, yo decía, no, pero es que realmente no tiene mucho que ver el coronavirus con
en el impacto neurológico, porque no había pruebas de que el virus llegue hasta el cerebro, pero definitivamente, sí, poco a poquito, desgraciadamente para mí, he tenido muy malas experiencias de pacientitos de que definitivamente, ya sea que el estrés dañe definitivamente las células cerebrales o que el virus a través de la sangre llegue al cerebro. No menos ayer tuve un caso de uno de mis pacientitos en los que está totalmente con una despersonalización después de la enfermedad del coronavirus y se ha comprobado que todo el resto de los órganos, inclusive los pulmones, están perfectamente bien, más no en el cerebro, lo cual se comprobó a través de una tomografía en donde se ve dañado y agrandado una parte del lóbulo occipital. Como le digo, esto es rarísimo y es de los primeros casos que yo he visto. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, así es más o menos como los veo en el confinamiento a todos ustedes. Espero que ya estén un poquitito mejor. Espero que ya volvamos a clases presenciales. Espero conocerlos personalmente algún día. La que sigue, por favor. Y ya terminando, vamos a ver cómo se va a manifestar. ¿Cómo puedo ver yo si ese confinamiento, ya sea por el coronavirus, tuviste coronavirus, no tuviste coronavirus, estuviste en contacto con el coronavirus y demás cosas? Pero más que nada, el impacto neurológico por el confinamiento. ¿Qué va a pasar? La tensión, empieza dolor de cuello, dolor de espalda, por toda la situación en cuanto que no te mueves como antes, dolor de cabeza, tensión en las mandíbulas, problema al cual se le conoce como trismus, opresión en el pecho. Regularmente cuando tú te estresas, no estás relajado, querido público. Tú te estresas y luego viene una vasoconstricción, viene una constricción totalmente muscular y demás cosas y apretamos todo el cuerpo y eso trae esa situación en cuanto a la presión del pecho y demás cosas. La fatiga, te cansas fácilmente, el deseo exagerado de comer o lo contrario, la anorexia. Y la anedonia, que es una de las más comunes. Acuérdense de que privación de hedonismo, situaciones de placer. La anedonia es cuando perdemos todas las ganas de hacer algo, perdemos todas las ganas y demás cosas. Y definitivamente esta persona requiere definitivamente de una atención, necesitamos la participación terapéutica inmediata de un médico, de un psicólogo. La que sigue, por favor. Aquí es donde les decía de el aumento de la actividad eléctrica del cerebro. Si está muy aumentada la actividad eléctrica, obviamente no podemos pensar fácilmente, no podemos poner atención fácilmente. Y toda nuestra situación en cuanto a las funciones cerebrales que les decía de atención, percepción, memoria, aprendizaje y lenguaje. Acuérdense, queridísimos estudiantes, el lenguaje no nomás me refiero a la parte fonológica, la parte semántica, sintáctica y pragmática. Entonces, no nomás es que, no, pues yo sigo hablando muy bien. No, pues sí, a veces decimos puras tonterías, pero no hablamos adecuadamente. El hablar es que la parte expresiva sea de acuerdo a la parte receptiva y que la parte semántica mi texto esté dentro del contexto, ¿sí? La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, como mencionaba, en la parte central del cerebro es la parte más dañada, ¿sí? El estrés físico y el estrés emocional va a traer ese desequilibrio, ¿sí? Ese desequilibrio en toda la parte central. Acuérdense que está la parte así como una herradura, donde está la amígdala y el hipocampo, y en esta parte central el giro cingulado, y en la parte de abajo está el tálamo y el hipotálamo. Y todo eso va a tener muchísimo que ver. Entonces empieza a repercutir en los neurotransmisores, empieza a repercutir en las hormonas y empieza a repercutir en diferentes partes del cerebro susceptibles por el daño que tuvimos genéticamente en el tercer o séptimo mes. ¿Te acuerdas? La que sigue, por favor. Entonces, aquí es donde mencionábamos del agrandamiento o achicanamiento de la amígdala. La que sigue, por favor. Entonces, ya vemos, tenemos nuestro cerebro como si fuera un engranaje en el cual va entrando toda la formación e información y que no nos toquen, por favor, que no nos estresen, que no haya ningún estímulo nocivo para poder que este aparato bellísimo, al cual he dedicado 42 años de mi vida, funcione adecuadamente. La que sigue, por favor.
Entonces les decía, voy a pasar estas 3 a la carrerita. Si hay una depresión, necesitamos, no me voy a meter en líos de la parte de las que están en blanco, las palabras que están, es inhibidores selectores o recapturadores de serotonina, quiere decir esas letras así feas que tenemos ahí, y la depresión, la bipolaridad, epilepsia y o ansiedad deben de ser tratadas, ¿de acuerdo? Pasamos a la que sigue, por favor, que habla de bipolaridad, epilepsia, psicosis, y pasamos a la que sigue, por favor, la ansiedad. Cuando se manifiesta ante el confinamiento, deben de ser, definitivamente. Es cierto, qué bueno, felicidades, los felicito. Muchísima gente vio en esto una gran oportunidad para hacer muchas cosas en su casa, para estar con su familia, para convivir más y más cosas, pero desgraciadamente mucha gente ha caído en eso. Muy bien, y por fin está lo del circuito neurolingüístico que les decía, la que sigue, por favor. Les voy a pedir a ustedes como público que ustedes sigan los números de este esquema, ¿sí? Del 1 al 8. En el 1 viene el estímulo visual o en la lista de secuencia dice estímulo visual o auditivo, pero también puede ser olfativo, sinestésico, táctil, gustativo, etcétera, etcétera. Un estímulo que entre por alguna parte del cuerpo. Ya sea en este caso, pues es el confinamiento. ¿Y para dónde voy? Y ahora me cambio del baño a la recámara, etcétera, etcétera. Luego viene el centro cortical que lo recibe, el centro cortical que lo interpreta. Luego viene la identificación del significado, cuánto tiempo voy a estar encerrado, qué es lo que voy a hacer y demás cosas. Luego viene la asociación de la imagen, viene en el número 4. Entonces, entre en el 1, el estímulo, entre en el 2, la recepción, entre en el 3, la identificación del significado, acá arriba, adentro de la sede lingüístico, está el 3. Y luego el 4, en el temporal, la asociación de la imagen, es hasta dónde voy a llegar, la decisión voluntaria del lenguaje, lo que yo interpreto del confinamiento. Y por último, la coordinación muscular y lo que yo hablo de esto. Muy bien. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores determinantes? Bueno, es muy importante. Les decía, no hay que ser tan radical de que solo porque te duele el cuello vas al médico, porque de acuerdo a lo que puse en la anterior, así pareció que dije, ¿verdad? De que si tú tienes estos síntomas tienes que ser atendido. No, si hay cambios frecuentes en tus hábitos de la alimentación, esto te da dolor de cabeza, trastornos en el sueño, dificultades en el trabajo, todo asociado con el estrés, estos son factores determinantes que hay que atender. Muy bien. Y simbólicamente sacar todos esos tornillos y demás cosas que tenemos, engranajes de volver a hacer nuestro cerebro y sigamos adelante, definitivamente. No hay otra cosa que podamos hacer. Definitivamente, tú puedes hacer mucho por tu cerebro y tú puedes hacer muchísimo aprovechar esa experiencia que nos dejó el confinamiento. Muchísimas gracias y estoy en espera de sus preguntas, por favor. Muy bien. Luis Francisco, por ahí está. Acá, ¿qué tal, Luis? A ver, tengo... No te escucho, Luis. Ahí. Que vamos a pasar, listo. Muy bien. Pasaremos a las preguntas y respuestas que van a estar a través del chat, por favor. Los que tengan preguntitas a través del chat nos hacen favor de llegarlas. Tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué sugerencias haría a los padres para menguar un poco esas consecuencias en los niños? Ah, excelente. Oye, qué barbaridad. No sabe cuánto le agradezco a la persona que hizo esta pregunta, porque ya por mi edad, ya mis funciones cerebrales, como podrán ver, no están muy bien.
y mi memoria me está fallando. Quería decirles, Luis nos hizo el favor en la presentación de decir que soy creador de un canal de YouTube que se llama Escuela para Padres de Alfonso Castro, y todos los lunes sale una cápsula. Ahorita tenemos 53 cápsulas de diferentes sugerencias y recomendaciones en Escuela para Padres para diferentes temas. Y la cápsula 6, 7 y 8, 6, 7 y 8 hablan específicamente de la pandemia, de qué sugerencias hacer, que no nos cunde el pánico, definitivamente, porque ciertamente nuestra paciencia, nuestra tolerancia se ve dañada ante ese tipo de situaciones, y el niño maneja el estrés o maneja la respuesta de acuerdo a la respuesta que el padre está teniendo. Entonces es muy importante el uso de un buen reforzador, es muy importante el acercamiento con ellos, es muy importante, pues definitivamente las broncas de pareja probablemente van a existir toda la vida en todos los que vivimos en una relación de pareja, pero los niños no tienen por qué involucrarse en ese tipo de situaciones. A veces es difícil no hacerlo por las situaciones, lugares tan pequeños y demás cosas, pero es muy importante. Debes de creer en tu hijo, no nomás querer a tu hijo, como dice mi Escuela para Padres. Debes de creer y querer en ellos y sacarlo adelante. Me encantaría decir todo lo que menciono ahí. Son videos muy cortos, de 7 a 10 minutos. Véanlos, el 6, el 7 y el 8. ¿Qué hacer con ellos para evitar ese tipo de problemas? Por aquí tenemos otra preguntita. Dice, las manifestaciones como el dolor de cuello, anedonia, etcétera, ¿serán permanentes en el individuo o solo estarán presentes durante la situación de contingencia? Excelente, qué bueno que retomamos ese tema. Afortunadamente son pasajeras, sí, afortunadamente son pasajeras. Son, por ejemplo, pudieran ser permanentes en un síndrome de latigazo, por ejemplo, que se haya caído y que haya daño en verticales, que se haya golpeado la columna y demás cosas. La cefalea regularmente siempre es como respuesta al estrés, y muerto el perro se acabó la rabia, definitivamente. Quitamos el estrés y quitan todo ese tipo de síntomas. Por eso es muy importante. Yo les sugiero, a pesar de ser médico, yo les sugiero que no vayan con el médico a la primera vez. A ver, ¿estoy comiendo bien? Sí, en cuanto a alimentación, ¿me estoy alimentando bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Mis hábitos de sueño y de alimentación son buenos? O sea, ver todo ese tipo de cosas, porque afortunadamente son pasajeras. Muchachos, si quieren preguntar algo, también pueden levantar la mano para cederles la palabra, ¿va? Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué otros tratamientos recomienda por los sujetos con deficiencias en sus sistemas neuroanatómicos o neuroquímicos, teniendo en cuenta que la medicación no es un fácil acceso para la población mexicana? Excelente, sí, ciertamente, sí, qué bueno que haces esa pregunta, porque nosotros, bueno, y qué bueno que no podemos llegar a la farmacia de la esquina, oye, me da un antidepresivo, por favor, o me da un ansiolítico porque estoy muy preocupado y eso, qué bueno, la mayoría son controlados precisamente por el abuso en la automedicación. Entonces, por un lado. Por otro lado, la mayoría de los medicamentos, sobre todo de antidepresivos, imagínense, muchachos, la verdadera respuesta sucede después de las 3 semanas de haberlo empezado. Entonces, mucha gente lo empezamos a tomar, una sertralina, una fluoxetina, una olanzapina, qué sé yo, y esperamos la respuesta para mañana o pasado. Ay, la empecé a tomar allí en la tarde y sigo igual. La respuesta la vamos a encontrar después de 3 semanas. Por eso es muy importante la dedicación, el compromiso y el conocimiento para ese tipo de medicamentos. Por eso vamos a ver qué voy a hacer yo con mi problema. Por eso lo aprendí de ustedes, queridísimos psicólogos. En vez de preocuparme, debo de ocuparme. Entonces, eso lo aprendí de ustedes. Pues, ¿qué estás haciendo tú por eso? O sea, porque a mí llegan muchos pacientes diciendo, ya llevé al niño con fulanito, con menganito, con sutanito. Por favor, somos muy pocos los neurólogos pediatras en Guadalajara y nos conocemos todos. Digo, pero ¿usted qué está haciendo con el problema de su niño? Porque la mayoría esperamos mágicamente la respuesta. El medicamento hace el 14%, ¿eh? Ese es un estudio de investigación en el que yo participé hace algunos años. El 14%, el 86% lo tenemos que hacer
nosotros en cuanto a hábitos de sueño, alimentación, normas, reglas, límites, obligaciones y responsabilidades. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta del maestro José Carlos Luna Herrera. Dice, buenos días, doctor, excelente tema para nuestras jornadas. Gracias. En una charla muy amena e interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo aproximado tiene que pasar para que el confinamiento como estresor afecte sus funciones cognitivas y la aparición de síntomas psicopatológicos como ansiedad o depresión? Ah, excelente, porque es algo que no hemos considerado. Qué bueno, maestro, gracias, gracias por estar ahí. No hemos considerado así como pensamos de que ya, puertas abiertas y todo el mundo afuera y borrón y cuenta nueva. No, 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 no. Esto va a dejar secuelas tremendas. Simplemente en educación, un estudio reciente por un grupo de investigadores de aquí mismo de Guadalajara, descubrieron de que en educación vamos a tener un rezago como de 10 años, imagínense muchachos, de 10 años como para volvernos a emparejar. Entonces definitivamente el miedo de que esto vuelva a pasar, el miedo de que nos vuelvan a meter a un hacinamiento, el miedo de más cosas, definitivamente, ¿sí? En Lancet, una de las principales revistas de neurociencias, habla sobre eso, de que no nomás a nivel personal, sino a nivel país, en los países que hubo mayores reprimendas, en los países que hubo mayor, pudiéramos decir, hostigamiento, así como toque de queda y demás cosas, definitivamente el impacto a largo tiempo va a ser muchísimo más. Entonces, no podemos saber, si no podemos tener una respuesta de que, no, espérense, después de puertas abiertas, a los 3 meses ya a ustedes se les va a quitar todo eso. No, va a haber muchísimas secuelas, desgraciadamente va a haber muchísimas secuelas, por eso tenemos que estar preparados y tener una actitud diferente ante la vida. Gracias, José Carlos. Vamos con la última pregunta. Y dice, ¿considera que en los niños habrá secuelas cognitivas específicas? Ay, sí, definitivamente. Híjole, yo sé que me están escuchando muchos profesores, pero me encantaría que me escucharan maestros de primaria, maestros que queremos que regresen al aula, maestros que queremos que estén en contacto con los niños, porque definitivamente en muchos de ellos ha sido ya una comodidad el estar trabajando en línea y demás cosas. El niño requiere una motivación personal, requiere una cercanía, requiere un contacto, requiere una adecuación curricular. Entonces, de que va a haber un impacto cognitivo, va a haber un impacto cognitivo, porque a nivel de educación especial siempre hemos hablado que las adecuaciones deben de ser para niños especiales y no. Las adecuaciones es en forma específica y en forma unilateral en cada uno de ellos. Definitivamente y desgraciadamente yo considero que sí va a haber secuelas. Bueno, con esto concluimos el tiempo de preguntas. Muchas gracias por las preguntas que hicieron y le agradecemos por el apoyo que nos dio el doctor Alfonso Castro Castro por su participación como ponente de la 20ª jornada de actualizaciones Psicología 2021A y le informamos que se le hará llegar físicamente su constancia de participación en los próximos días. No, al contrario, muchísimas gracias. Espero verlos por ahí en mi escuela para padres, como seguidores de la misma. Y quiero dar una gran felicitación a todo el comité de organización. Definitivamente, yo sé lo difícil y el gran compromiso y responsabilidad que debe haber para hacer este tipo de eventos, el cual espero, les deseo muchísimo éxito, muchísimas felicidades. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Gracias.